Entonces, como para darle comienzo a esta sesión, quería pues contarles un poco el marco conceptual que nos convoca hoy. Entonces, pues por un lado, sabemos que el tema de los ecosistemas urbanos es un tema que apenas está pues como comenzando, que es considerado no como novel ecosystems o como socioecosistemas propiamente. Y que precisamente al denominarlo así como socioecosistemas y reconocerlo de esa manera, tenemos grandes oportunidades para incluir los servicios ecosistémicos dentro de la planeación de las ciudades. Y específicamente en Latinoamérica, como dice Francisco, es un tema de realidades y un contexto que tiene alta biodiversidad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tiene unas complejidades en cuanto a la articulación de esa gran biodiversidad en la planeación de las ciudades. También digamos que sería interesante entonces con las exposiciones que nos van a hacer hoy, cómo hay soluciones para mejorar esa calidad de vida, cómo hay herramientas o nuevos enfoques y, digamos, plantear algunos vacíos, complejidades y eficiencias que encontramos cada uno en nuestras investigaciones para generar líneas de trabajo, investigaciones para más adelante. Entonces, pues, doy comienzo a la exposición de Diego Padilla, que nos acompaña desde Perú. Él es director ejecutivo del Centro Urbes, que es el Centro Peruano de la Resiliencia de Socioecosistemas Urbanos. Él pues ya les contará. Bienvenido. Gracias, Juliana. Buenos días, mi nombre es Diego, vengo de Lima. Yo soy biólogo y solamente para comentarles que el año pasado, con unos amigos que acabamos de egresar hace unos años, hemos fundado este centro de investigación debido a la falta del enfoque que hemos visto que no existe en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Los servicios ecosistémicos se enfocan mucho desde la visión económica, la resiliencia no se enfoca, no se aplica, no hemos encontrado espacios incluidos, así que bueno, fundamos esta institución y este es un primer avance que estamos teniendo. La idea de hoy día no solamente presentarle algunas cositas que estamos empezando a tantear en nuestro país, no es poder nutrir esta experiencia con sus opiniones también, ¿no? Lo estamos desarrollando con dos amigos más, Juan y Marcelo, que bueno, no puede venir, ¿no? El nombre de la exposición es la incorporación del valor de los servicios ecosistémicos urbanos en mi país y cuál es la situación actual a la luz de los instrumentos de gestión y planificación del territorio. Como marco conceptual, rápidamente, estas cuestiones ya seguramente las hemos escuchado antes. Estamos en el antropoceno, ¿no? Una nueva era geológica en la cual el ser humano es un factor macroevolutivo, ¿no? Que afecta el planeta, el sistema terrestre de diferentes maneras y derivado de eso hay algunos límites planetarios que empezamos a pasar. Esto es Rockström, Folk, que lo mencionan. Luego está el enfoque de sistemas socioecológicos, ¿no? En los sistemas embebidos, sistemas naturales, sistemas sociales embebidos en una sola unidad, ¿no? Que evolucionan en el tiempo y se coafectan, ¿no? Es una suerte de gradiente, no es tan fácil establecer sus límites y una nueva forma de aproximarnos a la naturaleza, ¿no? Y finalmente toda la discusión sobre las ciudades, ¿no? De acá al año 2050, 2/3 de la humanidad va a vivir en ciudades, ¿no? De hecho, 2/3 de las ciudades en el 2050 todavía no están construidas. Eso significa que más adelante vamos a tener presión sobre los ecosistemas, sobre los entornos naturales en mayor medida, ¿no? Y ni qué decir de la demanda de servicios, la demanda de bienes que va a suponer toda esta cuestión. Entonces, algo que nos preguntábamos era ¿por qué existe esta invisibilización de los espacios naturales en algunos entornos urbanos? Al menos en el país, al menos en mi ciudad, en Lima, los ecosistemas no son visibilizados. Yo trabajo en unos ecosistemas que se llaman lomas. Lamentablemente, incluso los investigadores, los biólogos de la ciudad no los conocen, ¿no? Los ríos, los lagos, no, perdón, los ríos, las playas, los humedales tampoco están tomados muy en cuenta, no tienen mucha difusión y es bastante particular porque todos en la ciudad siempre piensan en la naturaleza pero buscan irse fuera de la ciudad para encontrar esa naturaleza, ¿no? Entonces existe una división en nuestra forma de entender la ciudad entre lo humano y lo natural, ¿no? Esta es una división que es bastante particular y ha sido explorada por algunos autores y de allí viene el concepto de servicios de ecosistemas urbanos, ¿no? Que el World Resources Institute lo define como una unidad biológica en donde los humanos representan la especie dominante.
Esta es una fotografía que no está muy nítida del ecosistema en donde trabajo, en las lomas de Lima, es la zona periurbana de la ciudad, ¿no? Es un ecosistema bastante particular porque aparece solo en el invierno debido a la neblina que viene del Océano Pacífico. Y estas son como favelas que existen en Río de Janeiro. En Lima tenemos los asentamientos humanos, o pueblos jóvenes, como llamamos, ¿no? Que son invasiones que vienen desde el año 80 de forma sistemática, ¿no? Debido a diferentes procesos, atractores económicos, el periodo de violencia de los años 80 que hemos tenido, y que ha tenido finalmente un espacio de interacción bastante particular con los ecosistemas. Y de aquí es donde nosotros extrapolamos que esta situación se está desarrollando en otras ciudades del país y que seguramente va a seguir continuando en el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta es ¿qué tipo de beneficios está percibiendo esta población que está directamente vinculada a los ecosistemas? ¿Cómo están coevolucionando en el tiempo para enmarcarnos en el marco de sistemas socioecológicos? Y si ese tipo de consideraciones finalmente aterrizan en políticas públicas, ¿no? Hay una consideración que los servicios culturales pareciera que tendrían una relevancia mayor en los ecosistemas urbanos, ¿no? Entonces, solamente para ubicarnos un poco más en el Perú, las ciudades son producto de procesos de desestructuración, crisis social a nivel, en todos los niveles en realidad. No es como las ciudades europeas, en donde las ciudades se constituyen a partir de las revoluciones industriales que han tenido y a partir del desarrollo económico, desarrollo técnico que han tenido. En nuestro caso, y como muchas ciudades de Latinoamérica, periodos de violencia, periodos de conflicto han hecho que las zonas rurales migren de forma masiva a las ciudades y que escapen al control de un desarrollo urbano sistemático u ordenado, ¿no? Entonces, estas migraciones en masa generan un crecimiento masivo, se generan espacios heterogéneos, ¿no? Nuestras ciudades latinoamericanas tienen estos gradientes socioecológicos bastante fuertes, ¿no? Y existe una marginalidad urbana que busca insertarse en la ciudad céntrica o clásicamente llamada moderna. En el Perú el 75% de la población vive en zonas urbanas. Entonces, nuestro problema es que las ciudades ejercen presiones sobre los ecosistemas y no toman en cuenta los servicios ecosistémicos que existen. Nuestra pregunta de investigación es qué tanto se incorporan los ecosistemas urbanos en las políticas públicas de desarrollo urbano. Entonces, para empezar a trabajar, desarrollamos dos hipótesis. La primera es que los instrumentos de gestión o planificación toman en cuenta los ecosistemas urbanos de manera incipiente. En palabras más sencillas, que los ecosistemas urbanos importan. Y la segunda hipótesis es que los instrumentos de gestión toman en cuenta los servicios ecosistémicos, ¿no? Es decir, que los ecosistemas urbanos generan beneficios en la ciudad. Entre estas dos hipótesis, la diferencia es que aquí los ecosistemas se reconocen en términos de que existen, y aquí es que los ecosistemas brindan beneficios. Son dos hipótesis diferentes, ¿no? Entonces, solamente para comentar las metodologías, seleccionamos aquí algunas ciudades en base a cuántas, del tamaño poblacional, en dónde se ubican. Nosotros en el Perú tenemos costa, sierra y selva, ¿no? Entonces quisimos hacer un mapeo preliminar y cuánto aportan al país en términos del PBI. Y seleccionamos estas cuatro ciudades, ¿no? Lima, que queda en la costa, Trujillo, que queda en la costa al norte, Arequipa, que queda en la sierra al sur, e Iquitos, que es una ciudad de la selva al norte del país, ¿no? La selección de los instrumentos que analizamos fueron dos básicos que se basan en la legislación nacional: el Plan de Desarrollo Local Concertado, que es el plan en el cual todas las instituciones públicas de determinado distrito o municipalidad se ponen de acuerdo con la sociedad civil para ver hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, por eso es un plan de desarrollo concertado. Y el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, que ya es un instrumento más técnico y que depende de su elaboración totalmente de las instituciones públicas, ¿no? Para validar las hipótesis, nosotros buscamos proposiciones que nos dieran idea de que si efectivamente en el instrumento se está evidenciando que los espacios naturales importan, o si se está reconociendo que los espacios naturales brindan beneficios, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, pero creo que estamos con el tiempo un poquito ajustado. Sí, estamos bien, ¿no? Son ejemplos que, bueno, mejor vamos a los resultados. Este es bueno, resultados preliminares, ¿no? Aquí podemos ver la frecuencia de presencia de servicios ecosistémicos en instrumentos según el diagnóstico o la decisión. En un instrumento de política pública tenemos una antesala antes de presentar las decisiones del instrumento, que es todo el esquema del diagnóstico. Y luego ya tenemos los objetivos estratégicos, las decisiones que se están tomando, etc.
¿Por qué hicimos esa división? Porque nos dimos cuenta que a pesar de que algunos servicios ecosistémicos en la parte del diagnóstico del documento, no siempre aparecían en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, en los diagnósticos se reconoce en el caso de Lima la existencia de algunas unidades ecológicas, pero al momento de abordar las decisiones no aparecen. Entonces hay un quiebre entre, digamos, la implementación adecuada del enfoque, ¿no? O el reconocimiento, la visibilización u operabilización de estos conceptos. Este es un mapa general. La A significa que apareció en el plan concertado y la B significa que apareció en el plan urbano, ¿no? No es de extrañar, creo yo, que aparezcan más servicios ecosistémicos en ciudades que tienen más cercanía o están más embebidas en entornos naturales un poco más biodiversos que la costa. La costa peruana es desértica y vemos que Lima y Trujillo, bueno, tienen cierta ausencia de servicios, pero Arequipa, que está en la sierra y que está bastante cercano a un volcán y a un río bastante importante, e Iquitos, que es la selva del Perú, pues evidencia pues, que tienen una mayor cantidad de servicios ecosistémicos, ¿no? Bueno, este es el número de ciudades por servicio que identificamos, y esto es simplemente para darnos una idea, para explorar esta propuesta que mencioné antes, que las ciudades importan más los servicios culturales. Pues hemos encontrado en estas 4 ciudades, ¿no? En el país tenemos 25 capitales, hemos empezado por 4, como les comentaba, es un avance, que los servicios culturales y de regulación pareciera que son un poco más importantes respecto a los de abastecimiento, ¿no? Bien, estas son las frecuencias del número de servicios y los tipos, como pueden ver ahí, según los planes concertados y los planes urbanos. En los planes concertados recordemos que son planes que se han hecho junto a sociedad civil, y los planes urbanos son un trabajo técnico independiente de la autoridad, ¿no? Y aquí vemos los diagnósticos, la parte del diagnóstico del documento y la parte de las decisiones. Entonces, como les comentaba, en los diagnósticos aparecen los servicios, aparece que la naturaleza importa, pero al momento de tomar decisiones ya no tanto, ¿no? ¿Por qué Lima aparece con 0 en los planes urbanos? Es porque lamentablemente Lima, debido a la gestión actual que es bastante deficiente, no se ha aprobado y no se ha desarrollado un plan de desarrollo urbano. Teníamos uno en la gestión anterior que incorporaba unas reformas interesantes en la forma en cómo gestionábamos la naturaleza, pero por temas políticos eso fue dejado de lado, ¿no? Entonces, algunas conclusiones en base a nuestras hipótesis. La primera es que sí existe un reconocimiento de la existencia o importancia de ecosistemas urbanos en algunos instrumentos, pero a nivel de diagnóstico, ¿no? Pero no necesariamente a nivel de toma de decisiones. Y que existe un incipiente entendimiento del valor de los ecosistemas urbanos y los beneficios que nos generan, ¿no? Respecto a la percepción de las personas que viven en la ciudad y también a la evidencia científica. Todos los que egresamos de las universidades en una ciudad, generalmente, yo soy biólogo, mis colegas siempre quieren irse a la selva, a la sierra, y nadie ve la ciudad como un espacio de aprendizaje, de experiencia científica. Bueno, creo que aquí todos estamos convencidos de que eso no es así, ¿no? Y finalmente, nosotros nos llevamos más conjeturas que en conclusiones, ¿no? El énfasis en servicios de regulación y culturales, ¿por qué se da? ¿No? ¿Qué visión sociedad-naturaleza circunscribe a nuestras políticas públicas? Podemos hablar de servicios ecosistémicos urbanos. Hemos encontrado algunas líneas que hacen referencia, por ejemplo, en Arequipa, a las emisiones de cenizas del volcán y que eso afecta a la salud de las personas, el incremento de ríos en Lima, el incremento de algunos vectores de enfermedades en Iquitos, en la selva, ¿no? Que no son servicios, sino que entrarían en la categoría de servicios. Sería bastante interesante explorarlos también. Y finalmente, ¿qué marco conceptual resultaría adecuado para las ciudades de América Latina? Y bueno, eso es todo.